¿Alguna vez has escuchado un zumbido extraño en tu oído y has tenido la sensación de que no era solo físico? ¿Y si te dijera que este sonido podría ser un mensaje directo del plano espiritual, una señal de que tu alma está despertando o tratando de protegerte? Sí, lo que parece un simple ruido puede ser una llamada desde tu conciencia más profunda. En este vídeo entenderás qué significa realmente cada tipo de tinnitus, cómo identificar si se trata de una alerta energética, una activación espiritual o incluso una interferencia vibratoria. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo convertir este fenómeno en una poderosa guía para tu viaje espiritual, antes de que se convierta en una señal ignorada de la que te arrepentirás. Algunas personas escuchan un zumbido en los oídos y piensan que es simplemente cansancio o presión, pero ¿y si es más que eso? ¿Qué pasa si es un mensaje espiritual que intenta perforar el velo entre los mundos? Muchos maestros de misticismo popular ven este sonido como una llamada, un susurro del universo que dice: oye, despierta. No es casualidad que este fenómeno aparezca precisamente en los momentos en que el alma comienza a avanzar hacia su verdadero propósito, como si lo invisible empezara a hablar más alto. No esoterismo, y en las tradiciones antiguas, el oído es visto como una antena cósmica, un puente entre lo visible y lo invisible. Y cuando algo despierta en nuestro interior, una intuición, una revelación, un ciclo que se rompe, el oído responde con un sonido que no proviene del mundo físico. Esto no es producto de la mente, es la manifestación de lo que llamamos frecuencias y energía, una señal vibratoria que anuncia cambio, transformación, evolución. Imagina que estás en casa, en silencio, y de repente escuchas un zumbido agudo surgido de la nada. Lo compruebas todo: el entorno, los electrodomésticos, incluso los vecinos. Nada explica. Aquí es donde entra en juego la cuestión. Esto no necesita explicarse lógicamente, sino entenderse con sensibilidad. Para algunos puede ser un signo de profundo autoconocimiento emergente. Para otros, una conexión espiritual que abre portales. La interpretación depende de tu momento de la vida. Muchos relatos espirituales hablan de personas que comenzaron a escuchar zumbidos intensos justo antes de tomar decisiones cruciales, como si el plano sutil intentara alinear el campo energético con el camino del alma. Es como una campana vibratoria que suena dentro de tu cabeza y te dice: presta atención. En estos casos, un buen ejercicio es detenerse 5 minutos, cerrar los ojos, respirar hondo y preguntarse internamente: ¿qué estoy ignorando en mi viaje? Este tipo de sonido no tiene por qué asustar, sino instigar. Cuando el oído habla, el alma responde. Este es el tipo de señal que exige una escucha activa. No con los oídos físicos, sino con el corazón espiritual. A veces el tinnitus viene como confirmación de algo que sentiste el día anterior. Otras veces es una advertencia sobre ambientes con energía densa que frecuentas, y en muchos casos es un pequeño empujón de tu yo superior que te dice: cambia de rumbo. Es curioso cómo la ciencia todavía busca explicaciones materiales, mientras que el ocultismo accesible. Esto se ha traducido durante milenios. El sonido es una forma de código energético. Cada zumbido conlleva una impresión vibratoria. Podría ser una percepción proveniente de planos superiores o una limpieza energética en progreso. Y cuanto más desarrollas tu escucha interna, más comprendes que hay conspiraciones sutiles en absoluto, incluyendo las ondas sonoras que solo tú escuchas. Lo más poderoso de este fenómeno es que democratiza la espiritualidad. No es necesario ser iniciado en templos secretos para escuchar. Solo mantente despierto.
El tinnitus puede afectar a cualquiera que esté en la fila del supermercado, conduciendo o meditando. Aparece como un recordatorio: estás más conectado de lo que crees. Y es en este punto que el alma comienza a alinearse con los misterios de espiritualidad práctica, dejando espacio para las próximas señales que vendrán. En la antigüedad, los sabios de Egipto miraban el oído como un portal, no solo un órgano sensorial, sino una clave vibratoria entre mundos. Creían que era allí donde los dioses susurraban verdades ocultas a los iniciados. En la India, el oído era una refinada antena espiritual, capaz de captar la música del universo y el sonido del Om, que vibra en todo. Los maestros taoístas en China vieron el zumbido como pulsaciones de chi, una señal de que la energía vital se mueve con mayor intensidad en el cuerpo. Las Sagradas Escrituras también hacen mención de esto. En la Biblia hay pasajes en los que se dice que el Señor habló al corazón, metáfora de la comunicación interior, muchas veces percibida en el silencio del oído. La Kabbalah enseña que la luz habla a quienes saben escuchar, y a veces ese lenguaje es silencioso y vibratorio. Lo que parece ruido podría ser un código. Lo que parece incómodo puede resultar curativo. Lo que parece banal puede esconder una perla de sabiduría ancestral y metafísica. El oído interno para los antiguos era como una concha mágica. Si prestas atención, empiezas a escuchar el mar del espíritu, y no estamos hablando de escuchar voces o delirios, pero para capturar frecuencias, una especie de radar intuitivo que sintoniza los mensajes divinos, un susurro que dice: no, estás solo. Cualquiera que haya experimentado esto lo sabe. Es como si el tiempo se detuviera y el cuerpo conectara con algo infinitamente mayor. Muchos informes de misticismo popular se trata de gente sencilla, de pueblos, que supo interpretar estos sonidos como bendiciones o advertencias. Algunos incluso dijeron el tipo de zumbido y lo que significaba. Un sonido como el de una abeja, mensaje de prosperidad en camino. Un silbido fino y continuo, un espíritu protector que intenta comunicarse. Este conocimiento estaba siendo olvidado, pero aún vive entre líneas de quienes escuchan con el corazón. En la práctica, esto nos invita a observar los momentos en los que surgen estos sonidos. ¿Estabas pensando en algo? ¿Estabas orando? ¿Tenías dudas? ¿Estaba en paz o en conflicto? El sonido siempre llega como respuesta a algo, incluso si tu mente aún no ha hecho la pregunta. Por eso muchos profesores recomiendan llevar un diario espiritual. Anota cada zumbido, cuándo llegó y qué sentiste. Con el tiempo, un patrón comienza a revelarse. También existen prácticas que intensifican esta escucha sutil. Cantar mantras como Om Mani Padme Hum puede agudizar esta percepción. Escuche sonidos binaurales o frecuencias de audio, energía como 528 Hz también. Incluso el silencio absoluto, ese que parece gritar, puede ser un campo fértil. Cuanto más entrenas el oído de tu alma, más claro se vuelve tu lenguaje vibratorio. Y esto va más allá del oído, es percepción, intuición, profundo autoconocimiento. Estas tradiciones no querían que simplemente estudiáramos, querían que sintiéramos, que viva, percibir lo invisible con ojos para ver y oídos para oír. Porque en algún momento el sonido se volverá ligero, y el tinnitus ya no será molesto, sino que se convertirá en un puente con la fuente. Pero eso, solo aquellos que sigan escuchando lo descubrirán en el siguiente nivel de este viaje. Cuando la energía Kundalini despierta, no llega con fanfarrias, se eleva silenciosamente por la columna como una serpiente de luz y en muchos casos canta. Este canto interior es la nada, el sonido del silencio absoluto que solo escuchan aquellos que están sintonizados.
Los yogis de Hatha Yoga hablan de este sonido como un sello de que el cuerpo se está alineando con el cosmos, y no es raro que este zumbido espiritual sea uno de los primeros signos del aumento de la energía vital. Nada, no es solo un sonido, es una vibración pura que no depende del mundo exterior. Es el universo haciéndose presente dentro de ti. Para quienes viven esta experiencia, es como si sus oídos se abrieran a una nueva dimensión. Puede que estés meditando en silencio y de repente escuches algo que parece venir del centro de tu cabeza. Es despertar en acción. Es el alma que dice, ahora estás listo para más. Durante este proceso es habitual que aparezcan sensaciones de hormigueo, calor y espasmos. Y el tinnitus puede ser agudo como una flauta o grave como un tambor distante. Ambos llevan información. Ambos activan portales. Es como si todo el cuerpo se convirtiera en un instrumento y el sonido interno estuviera en sintonía con lo divino. Y eso, en esoterismo, es una clara señal de que la vibración interna está aumentando. Algunos relatos espirituales describen este fenómeno con belleza poética. Una mujer informó haber sentido un intenso zumbido en su oído derecho durante una meditación guiada. En ese momento, mentalmente vio una flor de loto abriéndose sobre su cabeza y lloró sin saber por qué. Allí estaba la energía Kundalini tocando su glándula pineal, expandiendo su conciencia. Eso es todo espiritualidad práctica. Esta es el alma en transformación. La ciencia está empezando a dar sus primeros pasos en este campo, estudiando la vibración cerebral en estados alterados de conciencia. Pero el ocultismo ya lo sabía. Las escuelas de misterios siempre han enseñado que el cuerpo es un templo y el sonido es un portal. Por eso son tan recomendables prácticas como el Kriya Yoga, la respiración consciente y el canto de mantras. Ayudan a despertar y estabilizar este flujo. Ellos activan el frecuencias y energía necesario para la alineación con el ser superior. Incluso para aquellos que nunca han practicado yoga, esta conexión puede ocurrir. Solo sensibilidad y entrega. Puede surgir durante una oración sincera, un momento de profunda gratitud, o incluso al ver una película que toca el alma. Kundalini no elige estatus, religión o grado. Viene cuando el ser está listo. Y cuando llega, trae consigo una sinfonía de sonidos internos que solo el corazón comprende. Esta es la sutil orquesta del espíritu en movimiento, el sonido de la serpiente de luz despertando a la divinidad dormida en cada ser. Y cuando escuche ese zumbido, no lo ignore. Bienvenido. Silencio. Sentir. Porque lo que viene después podría cambiarlo todo. A veces, el zumbido en el oído no es un anuncio de elevación, sino una advertencia sutil, especialmente cuando ocurre en el oído izquierdo. Según las antiguas tradiciones de ocultismo accesible, el lado izquierdo del cuerpo está vinculado a lo emocional, lo terrenal, lo inconsciente. Cuando este sonido aparece de repente y causa malestar, puede ser el universo pidiendo atención urgente. Es el tipo de susurro que no se puede ignorar, como la alarma de una casa espiritual que intenta advertirte: algo no está bien. Estos zumbidos pueden surgir cuando entramos en entornos cargados o tratamos con personas emocionalmente tóxicas. Es como si nuestro campo vibratorio detectara la disonancia antes que la mente racional. Cualquiera que haya entrado alguna vez en una habitación y haya sentido escalofríos o dolor de cabeza, sabe de lo que estoy hablando. El tinnitus puede ser esta sensación traducida en sonido. Una especie de escudo energético que se manifiesta cuando el alma siente un desequilibrio. No es exagerado. El oído se convierte en un oráculo, y como todo oráculo, es necesario interpretar.
Un sonido muy fuerte y abrupto que causa malestar físico puede ser una interferencia energética, una energía intrusa que intenta penetrar tu campo. O incluso recuerdos emocionales reprimidos que salen a la superficie. En estos momentos es fundamental no entrar en pánico. Un buen baño con sal gruesa, incienso de ruda o palo santo y silencio interior ayudarán a limpiar el campo. Es importante cultivar profundo autoconocimiento, discernir entre un llamado espiritual y una advertencia vibratoria. Cuanto más íntimo seas con tu propia frecuencia, más clara será esta lectura. Por tanto, mantenga una rutina de autoobservación. Haga preguntas sencillas. ¿Con quién he estado? ¿Qué sentí antes del sonido? ¿Me estoy traicionando en 1900? ¿Alguna elección? Estas preguntas son linternas encendidas en la oscuridad de la mente. Hay quienes utilizan cristales para ayudar con esta lectura. Amatista para protección espiritual, turmalina negra para proteger el campo energético. Cuarzo, transparente para una claridad intuitiva. Puedes acercar el cristal a tu oreja, cerrar los ojos, respirar profundamente y pedir orientación. A menudo, el sonido se detendrá por sí solo después de este gesto de atención amorosa. Otras veces se intensifica y eso también es una respuesta. También hay zumbidos que aparecen como una advertencia del cuerpo, una especie de eco espiritual que dice que te estás alejando de tu esencia. El cuerpo espiritual habla con el cuerpo físico todo el tiempo. Y cuando hay mucha represión emocional o decisiones desalineadas con el propósito, el sonido aparece como un recordatorio vibratorio, como diciendo, vuelve, reorganiza, silencio. Por eso, más que temer a estos sonidos, aprende a acogerlos. El zumbido podría ser una sirena cósmica, pero también podría ser el susurro de un guía. Y si sabes escuchar con presencia, quizás te des cuenta de que lo que parecía incómodo era solo el primer paso para reconocer la danza invisible que sigue vibrando. No todos los tinnitus son iguales, y eso lo cambia todo. La frecuencia del sonido y el contexto en el que aparece revelan mucho sobre su origen. Un zumbido agudo, por ejemplo, puede indicar activación espiritual, algo relacionado con la glándula pineal, la conexión con el yo superior. Un tinnitus grave suele indicar la liberación de energía estancada, como si el cuerpo se estuviera limpiando desde dentro. Esta es la razón por la que comprender los matices del sonido es tan esencial para cualquiera que busque espiritualidad. Practica. El momento en que aparece el sonido también importa. Surge durante la meditación profunda. Podría ser una conexión con otras dimensiones. Aparece cuando estás en un ambiente tenso. Podría ser una advertencia del campo energético. Se manifiesta inmediatamente después de la noticia. Podría ser su sistema vibratorio registrando el impacto emocional incluso antes de que lo procese. Cada escenario es una pista en el juego espiritual del despertar. Una práctica útil es llevar un cuaderno de escucha vibratoria. Cada vez que aparezca el tinnitus, anota cómo sonaba, cuál era su frecuencia, mayor o menor, cuánto duró y qué pasaba a su alrededor. Con el tiempo verás que surgen patrones. Eso es todo profundo autoconocimiento aplicado a la vibración. Se trata de utilizar signos invisibles para comprender mejor algo que los antiguos sabios consideraban oro espiritual. Hay personas que reportan tinnitus cada vez que piensan en alguien específico. ¿Coincidencia? ¿O sería una comunicación energética? Si todos estamos conectados por campos sutiles, entonces el sonido puede ser una advertencia de que esa persona está vibrando hacia nosotros, ya sea por anhelo o tensión. En estos casos, vale la pena enviar una oración, una mentalización de luz o incluso protegerse con una visualización de escudo energético. La frecuencia también se puede modular con prácticas conscientes.
escuchar sonidos a 432 Hz o 963 Hz, por ejemplo, ayuda a armonizar la energía del cuerpo sutil. Prácticas como el uso de cuencos tibetanos o campanillas de viento ayudan a despejar el campo vibratorio. Estas son formas de traducir lo invisible en herramientas tangibles. Este es el corazón de esoterismo: hacer lo etéreo accesible a la vida cotidiana. En última instancia, el tinnitus es solo la punta del iceberg. Revela que algo más profundo está en juego. Cuando surge, es como si el universo dijera: estás recibiendo una nueva frecuencia, sintonízate. Y ahí es donde el viaje se profundiza, llevándonos a lugares donde las palabras ya no son suficientes, pero donde el sonido aún resuena con secretos listos para ser descifrados. Cuando un zumbido aparece de la nada, sin explicación física, podría ser una verdadera descarga de información energética que llega a tu campo. Estos son los famosos códigos de luz, datos vibratorios que descienden en forma de sonido para reprogramar tu conciencia. Esto puede suceder durante el sueño, en la meditación o incluso cuando estás distraído lavando los platos. Sí, los maestros de esoterismo, siempre lo he advertido, lo divino elige momentos simples para enviar mensajes complejos. Estos canales de sonido son como descargas del universo. Puede que no lo entiendas de inmediato, pero algo dentro de ti se reorganiza. Es como instalar una mejora espiritual. A veces se produce como un silbido continuo que dura unos segundos, otras veces como un pitido agudo, breve pero impactante. El cuerpo siente, el corazón se acelera y la mente se vuelve silenciosa. Notas que algo ha cambiado, incluso si no sabes qué. Estas experiencias son más comunes de lo que piensas. Algunas personas afirman oír sonidos como si fueran música de otros mundos. Otros sienten que el tinnitus va acompañado de imágenes mentales, colores o incluso una sensación de presencia espiritual. Es como si el sonido activara un canal entre lo físico y lo etéreo, traduciendo lenguajes desde arriba a nuestro sistema. Eso es todo misticismo popular en esencia. Sabiduría que no necesita ser explicada, sino sentida. Para quienes experimentan esto, el consejo es simple: abrazar el momento. No luches contra el sonido. Cierra los ojos, respira y pregunta: ¿qué quiere mostrarme esta frecuencia? Las ideas a menudo surgen después del evento, como si el sonido despejara el camino para que florezca la intuición. Por eso es fundamental mantener la higiene energética. El sonido necesita encontrar un cuerpo vibratorio limpio para poder interpretarse con claridad. Estos códigos de luz también están influenciados por portales astrológicos y alineaciones cósmicas. En momentos de eclipses, lunas llenas o conjunciones planetarias importantes, más personas informan zumbidos y activaciones. No es una coincidencia. Es el campo de sabiduría ancestral y metafísica abriéndonos a aquellos que están listos. Es la Tierra entera vibrando en nuevas frecuencias y llamando a sus hijos a la evolución. Hay sonidos que no solo vienen a advertir, sino a transformar. Reestructuran, limpian, alinean, como si fueran pequeñas explosiones de luz sonora que detonan viejos bloqueos y liberan espacio interno para que llegue el nuevo. Y quienes escuchan con atención se dan cuenta de que cada zumbido es como una partitura del alma tocada en silencio. La melodía puede parecer extraña al principio, pero encierra una belleza oculta. Entonces, cuando llegue el próximo zumbido, recuerde: tal vez no esté escuchando ningún sonido. Quizás estés recibiendo una llamada, un código, un regalo de luz disfrazado de chisporroteo. Y al reconocer esto, te preparas para lidiar con frecuencias que no siempre vienen con las flores. No todas las frecuencias que llegan son beneficiosas.
Así como existen códigos de luz, también existen ruidos de caos, interferencias vibratorias, residuos emocionales, energías desequilibradas. Todos ellos pueden manifestarse como tinnitus, y aquí es donde entra la importancia del discernimiento espiritual, porque escuchar no se trata solo de captar, se trata de saber diferenciar. El zumbido puede ser el sonido de tu alma elevándose o la activación de recuerdos kármicos. Estas interferencias suelen surgir en momentos de crisis emocional, confusión mental o contacto con ambientes espiritualmente sucios. Podría ser un lugar con muchas peleas, un objeto cargado o incluso una conversación intensa. El sonido aparece como un reflejo del campo sutil que se defiende, como un cortafuegos del alma, una advertencia vibratoria. Ten cuidado con lo que estás absorbiendo. Eso es todo. Espiritualidad práctica en acción, traducir sensación en información. Un ejemplo clásico: estás en un lugar y sientes un zumbido bajo, como un ruido sordo. También siente pesadez en la espalda o escalofríos. Esto podría ser una señal de una presencia espiritual no deseada o simplemente un campo de energía desordenado. En estos casos, lo ideal es salir de la habitación, respirar profundamente, dar fuertes palmadas y encender incienso. Son gestos sencillos, pero restauran el campo vibratorio casi de inmediato. Estas interferencias también pueden venir a través de la tecnología. Antiguos estudiosos de conspiraciones sutiles dijeron que ciertos dispositivos, teléfonos móviles, antenas, televisores, pueden emitir frecuencias que alteran el campo sutil. Y de hecho muchas personas informan de intensos zumbidos cerca de equipos electrónicos. ¿Coincidencia? Quizás no. La vibración invisible está en todo, y nuestro oído interno es sensible a estas emanaciones. Por eso, protegerse energéticamente debe ser un hábito. Visualizaciones de luz blanca rodeando el cuerpo, oraciones antes de dormir, uso de cristales como la selenita o la obsidiana, e incluso palabras de poder como mantras protectores. Uno de los más utilizados es Om Dum Durgaye Namaha, que limpia el campo y ahuyenta presencias densas. La protección no tiene por qué ser dramática, sino constante, como lavarse los dientes del alma. También es común que el tinnitus se presente en momentos de apertura mediúmnica no intencionada. Cuando alguien es más sensible de lo habitual, se da cuenta de cosas que no comprende, y eso puede dar miedo. Por eso es fundamental estudiar, comprender qué es la mediumnidad, desarrollar profundo autoconocimiento para no dejarse coger por sorpresa por estas olas invisibles. El miedo alimenta el ruido. La conciencia disuelve la interferencia. Entonces sí, el tinnitus puede ser un maestro o un intruso, pero la diferencia entre los dos es quién escucha. Cuanto más te conoces, más te das cuenta. No es el sonido. Lo que te define es lo que haces con él. Y en este juego de frecuencias, el siguiente paso es despejar el campo para que el verdadero sonido del alma finalmente pueda escucharse sin ruido. En un mundo donde todo es vibración, la limpieza energética debería ser tan rutinaria como lavarse los dientes. Pero la mayoría de las personas ignoran esto hasta que empiezan a escuchar zumbidos que no desaparecen, sienten pesas que no desaparecen o experimentan fatiga inexplicable. La verdad es que nuestro campo energético capta todo: las emociones de otras personas, los pensamientos densos, los ambientes cargados. Y si no cuidas esa aura, se abruma y empieza a hablar, en forma de zumbidos, presión, desequilibrio. La primera regla de espiritualidad práctica es: cuida tu vibración como cuidas tu cuerpo. Y no tiene por qué ser complicado. Un baño con sal gorda y hierbas como romero o lavanda una vez por semana ayuda.
Escuche música de 432 Hz al despertar, respire conscientemente antes de dormir y use aceites esenciales como, pero no basta con limpiar, hay que discernir. ¿El sonido que estás escuchando proviene del alma o de una sobrecarga energética? Esta pregunta podría cambiarlo todo. Si el tinnitus va acompañado de paz, conexión, claridad, probablemente sea algo de alto nivel espiritual. Ahora bien, si viene con ansiedad, confusión, sensación de pesadez, podría ser un residuo vibracional. Es en este punto que el profundo autoconocimiento se convierte en la herramienta más poderosa que existe. Una práctica muy eficaz es la visualización de la luz. Imagina una espiral dorada que gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor de tu cuerpo, limpiando capas y disolviendo el ruido. Puede parecer simple, pero activa órdenes profundas en el inconsciente. También puedes utilizar la técnica del escaneo energético. Acuéstate, respira y siente cada parte de tu cuerpo. Donde hay tensión o zumbido, imagina que la luz entra y se disuelve. El discernimiento también consiste en saber cuándo buscar ayuda. Terapeutas holísticos, reikianos, curanderos religiosos, chamanes urbanos, todos ellos son puentes curativos cuando se utilizan con prudencia. Y a veces, un simple reequilibrio del campo hace que el sonido desaparezca. Pero si el origen es espiritual elevado, el zumbido no parará hasta escuchar el mensaje. Escuchar es un acto de entrega. Limpiar es un acto de amor propio y el discernimiento es un acto de poder personal. Evite también los excesos vibratorios. Evite las noticias pesadas antes de acostarse, las discusiones sin sentido y las redes sociales sin filtros. Todo esto ensucia tu campo, y un campo sucio genera ruido. Literalmente, cuando el oído interno está congestionado con basura emocional, deja de captar frecuencias altas y comienza a reproducir interferencias. Por lo tanto, mantén tu vibración tan ligera como la del agua corriente. El rumor te lo agradecerá. Y tal vez cuando termines tu higiene y tu discernimiento sea agudo, comenzarás a darte cuenta de que el tinnitus no ha desaparecido. Simplemente se ha transformado. Ahora vibra como música, como guía, como una brújula vibratoria que señala algo que está por comenzar. Los zumbidos espirituales no son ruidos aleatorios, son brújulas, herramientas de guiado vibratorio, mensajes que llegan en código sonoro para realinearnos con nuestro camino sagrado. Cuando escuchas un sonido interno que parece venir de la nada, es la vida que te dice: estás en el punto correcto para emprender un nuevo viaje. No es una exageración, es sabiduría ancestral y metafísica traducido en una onda sonora. Es el golpe invisible a la puerta. Muchos relatos de despertar espiritual comienzan con un simple zumbido. Personas que de repente empezaron a sentir más empatía, más intuición, más conexión con la naturaleza. Y todo empezó con ese sonido persistente. Este es el poder oculto de la frecuencia. Activa la memoria espiritual, como un sonido que despierta algo que lleva siglos dormido. Esto no es un misticismo ciego, y el esoterismo mostrando su cara práctica, vivaz y actual. Estos zumbidos suelen aparecer en momentos de transición. Mudarse a otra ciudad, terminar una relación, pérdidas, renacimientos. Funcionan como señales. Algo está muriendo y algo está naciendo dentro de ti. Y cuando los escuchas con atención, te das cuenta de que el sonido tiene un ritmo, una dirección, una intención. Es como si el universo entero te empujara hacia la siguiente fase de tu alma. Para conectarte aún más con este mensaje, intenta meditar con la intención de escuchar. Siéntate en silencio, con los ojos cerrados, y simplemente escucha. Si oye un zumbido, no huya.
Sintonícenos. Pregunte, ¿qué parte de mí está siendo llamada a crecer? Esta es la verdadera meditación activa. E incluso si no llega ninguna respuesta verbal, la energía te transforma. Tú cambias, tú sientes, lo intuyes. Tararear es también una de las formas más directas de recibir instrucciones del yo superior. Viene sin palabras, sin imágenes, sin lógica, pero con poder absoluto. A veces, solo después de días o semanas te das cuenta. Ese sonido fue un punto de inflexión, una apertura, un empujón de lo invisible. Y en este reconocimiento nace la gratitud, la sensación de ser guiado, incluso cuando todo parece confuso. Con el tiempo, el sonido se vuelve familiar. Ya no tienes miedo, escuchas y sonríes. Sabes que hay algo más allá de lo físico en el trabajo. Sabes que el alma está atenta, lista, conectada, y esa conexión es el verdadero milagro. Saber que no estás solo ni perdido. Simplemente estás siendo guiado, sonido por sonido, frecuencia por frecuencia, hasta la próxima revelación. Y ahí es donde viene la parte más poderosa, entender que cada tarareo es una invitación, un llamado, una puerta vibratoria esperando. Que digas, sí, ha llegado el momento de transformar el sonido en sabiduría. El rumor es solo el comienzo. Lo que hagas con él es lo que realmente importa. Integrar este fenómeno en tu viaje espiritual requiere 5 pasos simples, pero poderosos. La primera es detenerse y observar el contexto. ¿Qué sentiste cuando apareció el tinnitus? ¿Ansiedad? ¿Intuición? ¿Un pensamiento específico? Esta es la base del discernimiento vibratorio. La frecuencia nunca llega por casualidad. El segundo paso es escanear el cuerpo en busca de áreas estancadas. Donde hay dolor, tensión o frío, hay un bloqueo energético. Coloque sus manos sobre estos puntos. Respire profundamente y visualice una luz en expansión. Esto ayuda a disolver los ruidos internos y permite que el mensaje del tinnitus se transmita con claridad. Es como sintonizar una radio espiritual. Si hay estática en el cuerpo, la frecuencia no se estabilizará. Tercero, establecer comunicación interior. Pregúntale a tu yo superior, ¿qué quiere enseñarme este sonido? Y escucha con tu alma. Puede venir un recuerdo, una imagen, una emoción, o puede llegar el silencio. Y en ese silencio está la respuesta. Eso es todo espiritualidad. Practica en el más alto grado, transformar los síntomas en símbolos y los símbolos en sabiduría activa. El cuarto paso es cuidar el entorno vibratorio. Tu espacio exterior influye en tu campo interior. Tener plantas cerca, sonidos armoniosos, aromas que eleven. Elimina objetos que contengan historias densas. Una casa caótica genera una mente caótica. Y una mente caótica no descifra la frecuencia. Usa todo lo que puedas. Cristales, campanillas, aceites esenciales, oraciones. Esto no es un lujo místico, es una higiene vibratoria básica. Quinto y último paso, protección energética. Antes de ir a dormir, visualízate envuelto en una esfera dorada. Di, soy luz. Nada que no sea luz puede permanecer en mí. Este tipo de declaraciones tiene fuerza. La palabra es código, la intención es comando, y el campo obedece. Así, creas un escudo vibratorio que mantiene alejado el ruido externo y amplifica tu conexión con el plano sutil. Estos 5 pasos forman un mapa, un ritual moderno para quienes viven entre mundos. Para aquellos que sienten el latido invisible en sus oídos y saben que no es solo un sonido, es una llamada. Y cuando empiezas a responder, el universo se alinea para llevarte a la siguiente lección, que está más cerca de lo que crees. Escuchar tinnitus es más que simplemente captar un sonido, es aprender un nuevo idioma. Un lenguaje sin palabras, hecho de pulsaciones, vibraciones, toques sutiles. Es el universo hablándole íntimamente
a tu alma. Y para escuchar eso, necesitas más que oídos, se requiere entrega, es necesario sintonizarnos para escuchar con el corazón. Esto es lo que los antiguos llamaban escuchar con los oídos del espíritu, el tinnitus, cuando se comprende bien. Se convierte en uno de los instrumentos más refinados de conexión espiritual. No llega a todos por igual. Para algunos es breve, para otros constante. Algunos sienten miedo, otros encantamiento. Pero todos, sin excepción, están siendo tocados por algo más grande, algo que quiere ser percibido, no explicado. Eso es, todo misticismo popular. Cuando lo sagrado se manifiesta en la vida cotidiana de una manera sencilla pero profunda. Este arte de escuchar lo invisible es como entrenar un nuevo sentido. Empiezas a notar patrones, distinguir entre altas frecuencias e interferencias, reconocer cuándo el tinnitus es tuyo y cuándo es del entorno. Con el tiempo, aprenderá a utilizar esto a su favor. Así como un navegante usa las estrellas, tú usas el sonido. Él te muestra dónde está tu alma y hacia dónde quiere ir. Hay días en los que el sonido te llama al silencio, otros para la acción, algunos para la introspección, y todo esto es válido. El error está en intentar encajar el sonido en la lógica. No intentes domar el misterio, que viva él, siéntelo, ríndete a la frecuencia como quien baila con lo invisible, porque el alma no quiere comprender, quiere experimentar, y cuando coges ese ritmo, todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras, las respuestas llegan más rápido, las sincronicidades se multiplican. Estás escuchando profundamente, te estás sintonizando con algo que va más allá de la mente. Estás tocando lo divino. Eso es todo profundo autoconocimiento en su forma más pura. Un estado de presencia que transforma cualquier ruido en revelación. Así, lo que antes parecía una simple molestia sonora se revela como una iniciación espiritual. La clave: escuche sin juzgar, siente sin resistirte, confía sin exigir, porque a veces el alma solo necesita que la escuches para luego revelar todo lo que se guardó en el silencio en su interior.